Sí, al final así el resultado lo refleja, no solo el resultado, sino también el juego, y yo creo que hemos sido superiores en todos los aspectos del juego y muy bien, contento, y eso que, bueno, el primer gol ahí que nos han metido un gol desde 30 metros, pero bueno, no hemos sabido remontar. Eso ha sido importante, ¿no? Que tras el primer gol el equipo en el minuto siguiente ha metido el empate y se ha vuelto a meter en el partido. Estamos concienciados de que estamos haciendo bien las cosas y que, bueno, pues ante la adversidad de que te metan un gol, el equipo está capacitado y mentalizado para dar la vuelta al tema. Y luego además el equipo ha demostrado que seguía metido en partido, ha metido en el 2-1, se ha ido al descanso con un resultado, con una ventaja, y luego en el segundo tiempo se ha sabido mantenerla, incluso ampliarla. Sí, y bueno, y hemos dado más pausa al juego, hemos sabido interpretar bien el juego, así que bien contento, partido completo. Llevas 3 partidos en casa, 2 victorias, el equipo se vuelve a meter, ¿no? Es importante el pasito que habéis dado frente a un rival directo. Sí, al final intentaremos pues quitárnoslo de abajo cuanto antes si podemos. Al final es una liga bastante competitiva y todo eso, y tirar arriba hasta donde podamos llegar y generar ilusión también a la gente que al final viene a apoyarnos, viene a verlo y ha estado metida desde el primer momento, le ha gustado el partido y bueno, jugando así yo creo que la gente se animará a venir. Además el equipo quizá estando en la situación que estaba, quizá a veces quema mucho el balón en los pies, pero se ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que el Guecho le gusta tocar, que habéis buscado amplitud, ampliar el campo para buscar oportunidades. Sí, al final yo dije cuando vine aquí, al final al equipo hay que dar una identidad, tiene que saber a qué juega y todo eso, y al final pues bueno, hemos apostado por esto, por atacar con el balón, por intentar hacer daño con el balón y bueno, lo estamos consiguiendo, pese a que es verdad que el partido anterior acabamos con 0 goles a favor, pero bueno, tuvimos nuestras ocasiones también. Bueno, Xavi, los 2 últimos partidos en casa, 2-0, 4-1 frente a rivales directos, fuera también, por lo menos está rascando un puntito, con lo cual con esta media parece que firmamos, ¿no? Bueno, con esta media hasta final de temporada, pues bueno, no nos va a alcanzar para el que era el principal objetivo desde el inicio de la temporada, pero sí que por lo menos para reestructurar todo esto, para que vuelva la tranquilidad, para que estemos tranquilos y bueno, a ver la temporada que viene si se puede hacer algo.